Bueno, el mensaje para hoy es la dispensación número 6, revelación de Jesucristo, el regreso de Cristo. Hay 4 posiciones escatológicas en cuanto al regreso de Cristo. Una de ellas, la primera, es el premilenialismo clásico o premilenialismo histórico, que tuvo lugar entre los siglos I y III. Luego vino otra postura que fue la del postmilenialismo entre los siglos IV y XVI. Luego el amilenialismo entre los siglos XVI y principios del siglo XIX. Y la última postura escatológica es la del premilenialismo dispensacional, que a su vez tiene 3 posturas. Dice que el rapto puede suceder antes que venga la tribulación. Otros dicen que a la mitad, es decir, entre la tribulación y la gran tribulación, y otros dicen que al final de la gran tribulación. Ese premilenialismo dispensacional que tiene estas 3 posturas está desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Sin embargo, todas estas 4 posturas están creyendo lo mismo, y es de que Cristo viene, ¿sí? Solamente que hay unas diferencias entre ellos. Las 3 primeras, que es premilenialismo clásico, el postmilenialismo y el amilenialismo, dicen que el rapto y la venida del Señor son un único suceso, un mismo suceso. El premilenialismo dispensacional es el único que divide la venida del Señor en dos. La divide en el rapto o arrebatamiento y en la segunda venida. Esta es la visión general de lo que es la parte escatológica. Entonces tenemos en los tiempos finales, lo que se considera tiempos finales, tenemos 6 grandes eventos. El primer evento es la época de la iglesia. El segundo evento es el rapto o el arrebatamiento. El tercer evento es la tribulación, que se divide en tribulación y en gran tribulación. El cuarto evento es la segunda venida, el quinto es el milenio y el sexto es la eternidad. Ese es el panorama completo de lo que es la postura de la venida de Cristo y la parte escatológica. Aquí ya hay un poquito más de detalles. Entonces, en el rapto, cuando suceda el rapto, sucederán 2 eventos en el cielo, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y en la tierra estarán en 7 años de tribulación y gran tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Luego viene la venida, ¿cierto? O la segunda venida, que es donde va a tener lugar la batalla de Armagedón para poder iniciar el milenio, 1000 años de paz con Cristo, donde el diablo será atado. Luego vendrá otra batalla, porque todos en el milenio, al final que el diablo sea desamarrado, se van a, se van a aliar para subir en contra de Jerusalén, y de ahí desciende fuego del cielo y los consume a todos. Eso es Apocalipsis 20. Después viene el juicio ante el gran trono blanco, luego la tierra es destruida con fuego nuevamente, y ahí viene lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que ya es la eternidad. Aquí hay otro cuadro un poco ya más completo, que es el que vamos a mirar a continuación en detalle. Entonces, hay unos eventos que son los que mencioné hace un momento, 6 eventos macro, y en esos 6 eventos macro que hay, el primer evento es el de la gracia, es decir, la época de la iglesia, la época apostólica, la época del Espíritu Santo. Desde la época de la iglesia, o sea, desde que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés hasta el rapto, todo ese espacio de tiempo es lo que se denomina la gracia. Y ese es el primer evento macro que vamos a ver. La gracia inició con el Pentecostés y terminará entonces en el rapto. Ese periodo es el periodo apostólico, el periodo de la iglesia, el periodo del Espíritu Santo, y hay unos eventos que hay en ese lapso de tiempo de todo esto que se llama la gracia. Y es los 3 eventos que vamos a ver en un momento. Entonces, la gracia es la dispensación desde el Pentecostés hasta el rapto o arrebatamiento de la iglesia verdadera, es decir, de los creyentes renacidos. ¿Cuáles son los creyentes renacidos? Son los que están inscritos en los cielos, los que están inscritos en el libro de la vida. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo son los creyentes en Jesucristo. Como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, esos son hijos de Dios, esos están inscritos en el libro de la vida, es decir, inscritos en los cielos. Hay algo que hay que tener en cuenta, y es de que, según la Biblia, las promesas que se dieron a Israel por medio de Abraham aplican igualmente a la iglesia. En Gálatas 3 del 28 al 29 nos dice la Biblia: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa.
Entonces las promesas que se dieron a Abraham aplican igualmente para la iglesia. Ahora, el Pentecostés, entonces, ¿cuándo tuvo lugar? Entonces nosotros sabemos que el Mesías ya vino, es el nacimiento de Jesucristo. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, resucitó después de estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, y cuando Jesús se resucitó, anduvo 40 días en la tierra, se apareció a más de 500 personas a la vez. Cuando Jesús ascendió, les dijo a las personas lo siguiente que está en Lucas 24:49. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, que cuando Jesús ascendió al cielo, pasaron 10 días y llegó el Pentecostés. Entonces hay 50 días desde la resurrección de Jesús hasta el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés entonces? Cuando Lucas le escribió a Teófilo, le empezó a hablar de Jesús y le dijo que le había recopilado todo lo que tenía que ver con Jesús hasta que fue recibido arriba y se presentó vivo, apareciéndoseles durante 40 días. Ahí está la cita bíblica. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esos no muchos días fueron 10 días. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Eso está en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Eso fue lo que sucedió en el Pentecostés. Ahora, este periodo apostólico, es decir, el periodo de la iglesia primitiva, ¿cómo inició? Inició cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro, yo soy la roca, dice Jesús, Pedro, yo soy la roca, usted es la piedra, y sobre usted edificaré mi iglesia, y a usted le daré la llave del reino de los cielos. Es decir, Jesús le dijo a Pedro, usted va a ser el líder de la iglesia primitiva. Y le voy a dar poder. ¿Poder para qué? Dice acá la escritura, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así fue como empezó el periodo apostólico, el periodo de la iglesia primitiva, cuando Jesús le dice a Pedro que la iglesia primitiva va a estar liderada por Pedro. Entonces este periodo inició cuando Jesús le dice a Pedro que él va a ser el líder de esa iglesia primitiva y que le va a dar poder del Espíritu Santo para poder hacer señales y prodigios. Ahora, este periodo apostólico de la iglesia primitiva fue en el primer siglo, pero luego sucedió otra cuestión y es que vino Constantino, que fue el primer papa, y Constantino lo que hizo fue unir la iglesia y el Estado. Eso fue más o menos en el 325 después de Cristo. Lo que hizo Constantino fue unir lo pagano con lo divino. Si ustedes miran en internet, por ejemplo, la imagen de la diosa Venus con su hijo es la imagen de María con su hijo. A la imagen de Apolos le pusieron San Pedro. Entonces, esa fue lo que hizo Constantino con la iglesia romana, la iglesia católica. Después vino una época que fue la Edad Media, más o menos en el 1200, 1500 después de Cristo, y se conoció como el oscurantismo. Fue el tiempo donde la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia, entonces la gente era ignorante de las escrituras y la Iglesia Católica pues se promulgó a ella misma como la única iglesia verdadera, la Iglesia universal. La palabra católico quiere decir universal. Y durante ese tiempo hubo persecución a los cristianos, les cortaban la lengua, los ahorcaban en árboles, hubo persecución a los verdaderos cristianos que no estuvieron de acuerdo con la idolatría y ni toda la inmoralidad que tenía en ese tiempo la Iglesia Católica. Después de esta Edad Media vino la Reforma, que fue en el 1500, 1650 con Martín Lutero, y ahí es donde están las 6 solas, ¿sí? Las 5 solas que se promulgaron y era sola escritura, solamente la Biblia es la máxima autoridad, sola fide, que es solamente la fe, sola gratia, solo la gracia, solo Cristo y a Dios solamente es la gloria. Esas fueron las 5 solas de Martín Lutero. Y después vino una época ya de evangelismo mundial, The Great Awakening. Eso fue el avivamiento que hubo en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando se empezó a predicar el evangelio. Y después pues vino lo que fue la radio, se empezó a predicar el evangelio en la radio, se le pudo llegar a la gente en el campo. Y en tiempos modernos pues vemos que hay conciertos cristianos y también que se usa la televisión para poder evangelizar. Pero aparte del evangelismo, también debemos tener en cuenta que también hay una apostasía y hay muchos falsos profetas, falsos maestros. Desde tiempos de Pedro ya había falsos maestros, personas que se metieron en la iglesia. Los mismos apóstoles dijeron en las escrituras, ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, personas infiltradas, personas que están predicando evangelio de la prosperidad,
falsos profetas. Y aparte de eso, también estamos en otra época que se llama principio de dolores, que es Mateo 24, donde se habla que habrá rumores de guerras, que habrá pestes, y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Eso es lo que se llama el principio de dolores. Y entonces la época de la gracia termina con el rapto o arrebatamiento. Hay una película muy buena que les recomiendo que se llama Dejados atrás o Left Behind, tiene 3 partes y ahí se explica en detalle cómo es la cuestión del arrebatamiento. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del arrebatamiento? Primero de Tesalonicenses 4, del 13 al 17 nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, permítame ilustrarle cómo es el arrebatamiento. Supongamos que yo muero en este momento siendo cristiano, entonces mi cuerpo queda acá en la tierra, se vuelve polvo, pero mi espíritu, mi parte interior, mi nueva criatura, según 2 Corintios 5:8, mi nueva criatura va al cielo. Si usted compara Juan 16, 2 Corintios 5:8 y Lucas, cuando Jesús le dice al malhechor, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, si usted une todas esas 3 partes de la escritura, llegamos a la conclusión de que el paraíso es el tercer cielo y es donde está Dios, donde está el Padre. Entonces, si yo muero en este momento, mi cuerpo queda acá en la tierra, se vuelve polvo, pero mi parte interior va al cielo. Cuando el Señor venga, en la venida de Cristo, la segunda vez que Jesús viene, recuerde que son 3 veces. Jesús vino la primera vez siendo humano, la segunda vez que venga va a ser el rapto, y la tercera vez que venga será la segunda venida, cuando asiente sus pies en el monte de los olivos, que es el mismo día del Señor. Entonces, cuando el Señor venga en el rapto o arrebatamiento, dice acá la Escritura, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron. Entonces, si mi cuerpo está aquí en polvo y mi espíritu está en el cielo, cuando Jesús venga en el arrebatamiento, viene conmigo, viene con mi espíritu. Y mi espíritu se une aquí con mi cuerpo y forman un cuerpo glorioso. Eso es lo que se llama la primera resurrección, la resurrección de los justos. ¿Sí? Pero supongamos que yo no estoy muerto para cuando el Señor venga, sino que yo estoy vivo. Entonces, si yo estoy vivo, ¿qué pasará? Dice la Escritura, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, que nosotros seremos transformados. Ahí está 1 Corintios 15 también que nos da mucha luz acerca de esto. Entonces, si yo estoy vivo y el Señor viene, yo soy transformado en un cuerpo glorioso sin morir. Y si yo estoy muerto para cuando el Señor venga, entonces el Señor viene con mi espíritu se une con mi cuerpo acá en la tierra y se transforma en un cuerpo glorioso resucitando. Entonces, primera resurrección y transformación en cuerpo glorioso de los que están vivos. Hay unas figuras del rapto y del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, a Enoc. La Biblia nos dice en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Génesis 5:24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc es un tipo, es una figura realmente de lo que va a ser el arrebatamiento, porque Enoc fue arrebatado, fue traspuesto, trasladado antes de que viniera el juicio del diluvio. Así nosotros, según el punto de vista del premilenialismo dispensacional, nosotros seremos arrebatados antes de que venga la tribulación. Y hay otra figura también en el Antiguo Testamento del arrebatamiento y es Elías. La Biblia nos dice en 2 de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces también la Biblia nos dice que Elías se fue en un torbellino, no se registra la muerte de Elías, posiblemente Elías tampoco murió lo mismo que Enoc. Ahora, después de que venga el rapto, entonces inician unos sucesos en el cielo y en la tierra. En el cielo tendremos el tribunal de Cristo y tendremos las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra habrá 7 años de tribulación y gran tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. En el cielo entonces tendrá lugar las bodas del Cordero. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y Marcos 14:25 Jesús dijo en la última cena, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios.
Entonces, esas son las bodas del Cordero. Y también tendrá lugar otro evento que es el tribunal de Cristo. Entonces tengamos presente que el tribunal de Cristo y el juicio ante el gran trono blanco son dos eventos diferentes. Los cristianos que sean arrebatados estarán en el tribunal de Cristo. Los que estarán en el gran trono blanco son los malos o los que no han aceptado a Cristo, los que no estaban en gracia con Dios en el Antiguo Testamento, que resucitarán hasta después del milenio. Esos son los que estarán delante del gran trono blanco. Aquí es donde la Biblia dice que grandes y pequeños estarán delante de Dios para ser juzgados. Los que estén en el tribunal de Cristo no serán condenados porque ya son salvos, ya fueron arrebatados. Los que estén en el gran trono blanco serán juzgados para ser arrojados al lago de fuego. Es como, por ejemplo, cuando a una persona comete un delito y la arrestan, la detienen ahí, ¿sí? La tienen ahí en la cárcel mientras le hacen un juicio. En el momento que le hacen el juicio, entonces lo condenan y ya lo meten a la cárcel definitivamente. Lo mismo sucede en la vida, en la eternidad. Cuando una persona no acepta a Cristo como Señor y Salvador, entonces va al Hades, al infierno, y estará en tormento ahí hasta qué día, hasta el día del juicio. Después lo llevan al juicio, lo condenan y lo arrojan al lago de fuego. Entonces el lago de fuego y el Hades son dos, o el infierno, son dos sitios diferentes. La Biblia nos dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sus obras. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo. Y Romanos 14:10 nos dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero antes decía, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, que él está hablando es a los cristianos. Y Romanos 14:8 me dice que los cristianos, estemos vivos o muertos, somos del Señor, ¿sí? Que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, y dice en el versículo 10, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, que el tribunal de Cristo aquí, en este pasaje, es claro de que es para los cristianos. Primera de Pedro 4:17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Aquí nos está hablando que nosotros, el juicio comienza por los cristianos. Pero ese es un juicio que no va para condenación, como lo podemos ver aquí en estos pasajes. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ya somos de Dios, Él nos compró con su propia sangre. Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 1:6 nos dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, reinaremos en el milenio. Entonces es claro que las personas que sean arrebatadas irán al tribunal de Cristo, pero ya no van a ser para condenación, sino que va a ser para que Dios posiblemente les diga, bueno, usted no hizo esto, no hizo aquello, y para recompensa. La Biblia nos habla, por ejemplo, de las coronas, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios 9:25 y Apocalipsis 3:11, nos habla de la corona como si fuera la salvación, como si fuera no una corona literal, sino como una figura de la salvación. Pero hay otros pasajes que sí parece que habla de coronas como si fuera de manera literal. Por ejemplo, nos habla de la corona de justicia, corona de la vida, la corona inmarcesible de gloria. Algunos han visto en estas coronas algo literal, es decir, que algunos, cuando estén en el tribunal de Cristo, Jesús les dirá, a ti te doy la corona de la justicia, y a otro le dirá, a ti te doy la corona de la vida. Pero otros han visto en estas coronas algo simbólico, que realmente no es que sean coronas literales. La Biblia también nos habla de coronas con los ancianos. En Apocalipsis 4 nos dice que los ancianos tiraron sus coronas delante de Jesús, y ahí sí parece que es de manera literal. Y aparte de eso, Pablo le habla a los cristianos como su corona. Entonces, cuando Pablo habla de la corona, está hablando de algo que es motivo de orgullo. Habla de los cristianos como motivo de orgullo. Ahora, en el tribunal de Cristo, posiblemente también sea para repartir el reino. Como vamos a gobernar durante el milenio, posiblemente en el tribunal de Cristo Jesús haga una repartición de ese reino. Aquí tenemos en Lucas 19 la parábola de las minas. Jesús está diciendo acá, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí está hablando del reino de Dios. Dice que una persona le dio 10 minas y que después vino a pedir cuentas y le dijo, está bien, buen siervo, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y ese pasaje de las 10 minas es el mismo pasaje de los talentos.
En el talento también nos está hablando del reino de los cielos. Está diciendo que Jesús se entregó, o el Señor, que se fue a una tierra lejana para volver después, a recibir un reino y volver después, le dio a otros 5 talentos. Después, cuando pidió cuenta, le dijo, bien, buen siervo y fiel, y le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si comparamos los dos pasajes, aquí habla del reino, habla de algo que dio, después pide cuentas y dice, está bien, buen siervo, y tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y en los talentos es lo mismo. El reino de los cielos da unos talentos, pide cuentas y dice, bien, buen siervo y fiel, y entra en el gozo de tu Señor. Entonces vemos que entra en el gozo de tu Señor es un sinónimo de gobierna tú sobre 10 ciudades. Ahora, aparte de los dos eventos en el cielo, que son la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, en la tierra tendrán lugar dos eventos, que es la tribulación, 3 años y medio, y la gran tribulación, otros 3 años y medio, para un total de 7 años. Ahí es donde tienen lugar los famosos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Recordemos que son 6 eventos macro. El primero es la época de la iglesia, el segundo es el rapto de la iglesia o arrebatamiento, el tercero es la tribulación en la tierra, el cuarto es la segunda venida de Cristo, el quinto es el milenio y el sexto la eternidad. Esos son los 6 eventos macro. ¿Qué pasará en la tribulación y gran tribulación? Entonces, en la tribulación serán 3 años y medio. Los cristianos flojos, digamos los que estaban en pecado, o los cristianos que realmente iban a la iglesia, pero no creían realmente la palabra, esas personas se quedarán del rapto y ellos serán los que estarán en la tribulación como cristianos. Entonces, los que queden del rapto tendrán que dar su vida por el testimonio de Cristo, porque el sistema completo estará en contra de Dios, será anti Dios abiertamente. Entonces, si la persona es realmente cristiana, pues tendrá que dar su vida por Cristo. Después de esto viene una gran tribulación, que son otros 3 años y medio, es donde no quedarán cristianos, pero algunas personas invocarán a Dios. Ahora hay unos eventos que hay que tener en cuenta que están sucediendo en este momento y hay que tenerlos en cuenta porque son clave en el escenario de la tribulación. Uno de ellos es la URI, que es United Religions Initiative, Iniciativa de las Religiones Unidas. Ese organismo internacional que es parte de las Naciones Unidas ya existe y está hablando de una sola religión unida. Es lo mismo que la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 de la gran ramera. Es una única religión unida donde le dan cabida a todo el mundo. No se habla que Jesús es el único camino, sino que le dan cabida a todo el mundo. Una religión llena de inmoralidad y llena de idolatría. Hay otro evento importante y es el Papa, que dijo que iba a tener una reunión el 14 de mayo del 2020, este año, pero parece que se pospuso para octubre. Y el Papa está encabezando esa reunión y diciendo que necesitamos una única religión mundial. Eso es lo que la Biblia habla de la gran ramera, una religión mundial que tendrá lugar en el futuro. Ahora, en la gran tribulación no habrá cristianos, ya los habrán matado a todos, pero después de que vengan las plagas, hay unas personas que se van a convertir y van a dar gloria a Dios. Apocalipsis 11:13 nos dice, y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Hay otro pasaje que me dice que cuando vinieron las plagas, ni aún así se arrepintieron de sus homicidios, de su fornicación, de su idolatría. Entonces, después de que vengan las plagas en la gran tribulación, unos se arrepentirán y darán gloria a Dios y otros no se arrepentirán ni aún así. Y hay otro pasaje que es Apocalipsis 4:7, donde hay un ángel que salió gritando diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, la tribulación, 3 años y medio, la gran tribulación, otros 3 años y medio. Ahora, ¿qué pasa con después de que venga la tribulación, después de que venga la gran tribulación y venga el juicio? Llega la segunda venida, ¿sí? Es la segunda venida en poder y gloria. Entonces, recuerde que Jesús viene 3 veces. La primera vino como humano, la segunda vez que venga es en el rapto, algunos dicen que esa no se cuenta, y la tercera vez es la segunda venida, en poder y gloria. Lucas 19 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es cuando la Biblia nos dice que Jesús viene con su caballo blanco, con sus ejércitos. Apocalipsis 19:11 me dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Entonces cuando la Biblia dice acá que ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, es claro que no son los ángeles. Los que estamos vestidos de lino fino o estaremos vestidos de lino fino serán los cristianos que estarán en el cielo. Acá la Biblia me dice en Apocalipsis 19:14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Y hay unos versículos que quiero que ustedes consideren, y es de que
los cristianos que sean arrebatados, que estarán en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo 7 años en el cielo, son los cristianos que vendrán con Jesús en el día del Señor a destruir esta tierra. Y yo les sugiero que mediten en estos versículos. 2 Corintios 16 dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, según estos versículos y Apocalipsis 6:9, que dice que la gente que estaba debajo del trono de Dios cuando se abrió el quinto sello, que dijeron, Señor, ¿hasta cuándo vas a tardar en juzgar a los que están en la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Dice, se les dijo que esperaran un poquitico más y se les dio vestiduras de lino fino. Es decir, que los que están vestidos de lino fino no son los ángeles, son los cristianos realmente. Entonces son los cristianos que hayan sido arrebatados los que vendrán con Cristo en la venida del Señor. Entonces los cristianos que sean arrebatados serán los que vendrán con el Señor en el día del Señor. Y ahí están los versículos. En el día del Señor, ¿qué sucederá? Se sucederá la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19 me dice que ahí es cuando el anticristo va a pelear realmente contra Jesús y contra su ejército, y donde un ángel dice, congréguense a la gran cena de Dios para que coman carne de reyes, de capitanes, donde va a haber una matanza bastante grande. Apocalipsis 19:19 dice, y vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, la venida del Señor, o segunda venida, la segunda venida, es el mismo día del Señor y es donde tiene lugar la batalla de Armagedón. Ese día el Señor va a hacer una destrucción con fuego. Isaías 13, del 6 al 8 me dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Sus rostros son como llamaradas, dice otra versión. Entonces aquí es claro que el día del Señor va a ser con fuego. Pero hay algo que quiero que ustedes consideren también y es el tema del remanente. Entonces, cuando el Señor venga en el día del Señor a destruir la tierra con fuego, no todas las personas van a morir, sino que las personas que hayan clamado a Dios, las personas que hayan dado gloria a Dios, las personas que se hayan arrepentido en la gran tribulación, van a quedar. Y les pido que consideren estos versículos. Isaías 13:12 dice, haré más precioso que el oro fino al varón, al hombre, y más que el oro de Ofir al hombre. Y Job 23:10 me dice, me probará y saldré como oro. Ahí está colocando la figura cuando el oro se mete en el fuego para quitarle las impurezas, para volverlo precioso. Y la Biblia me dice entonces que cuando Jesús, o sea, cuando venga Jesús con su ejército a destruir esta tierra con fuego, a purificar a las personas, a la tierra, va a destruir a la gente con fuego, pero me dice la Biblia, y les pido que consideren estos versículos, esto es lo que yo creo, les pido que lo consideren en el nombre del Señor, y es que quedará un tercio de la población para poblar la tierra en el milenio. Es decir, en el día del Señor, Cristo viene con su ejército, destruye la tierra con fuego, pero no se muere todo el mundo, sino que queda un tercio de la población. ¿Para qué? Para que ese tercio sea el que pueble el milenio, los 1000 años de paz con Cristo. Porque la Biblia me dice en Isaías 65 y Isaías 66, que el milenio será poblado por seres humanos de carne y hueso. Primera Corintios 15 me dice que el reino de los cielos no, que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero Isaías me dice que el milenio lo poblarán personas de carne y hueso. ¿Por qué? Porque dice que el niño pecador será de 100 años. ¿Sí? Dice que cada uno construirá su casa, cada uno o sea, cada uno construirá su casa y no otro la habitará, sino que cada uno habitará su propia casa. Habla de que el pecador morirá de 100 años, es decir, que van a morir. Entonces ahí es claro que realmente en el milenio serán seres humanos. Entonces, en el día del Señor se destruye la tierra, ¿cierto? Pero queda un tercio de la población. Mira lo que dice Zacarías 13, del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Es decir, personas que se arrepintieron y serán parte del pueblo de Dios y poblarán el milenio.
Isaías 24:6 me dice, por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Estos dos versículos, por poner solamente dos, me están diciendo que una parte de la población quedará en la tierra después del juicio. Ahora, Apocalipsis 19:14 y Salmo 66 son dos versículos que los podemos comparar y nos damos cuenta que es el mismo evento. Apocalipsis 19:14 me dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Acá vemos una imagen que Jesús viene con su ejército a la tierra, del cielo viene a la tierra. Y Salmo 66 del 8 al 12 me dice, él es quien preservó la vida. Aquí, ¿quiénes están hablando? Están hablando los que sobrevivieron al día del Señor, los que sobrevivieron al juicio. Están diciendo, Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos has probado con fuego, según vimos los versículos anteriores, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. Mire que acá Salmo 66 me está diciendo que les preservó la vida, que Dios los probó con fuego, los refinó como la plata con fuego y que hizo cabalgar hombres sobre la cabeza. Ahí está la figura de Apocalipsis 19, el mismo evento del día del Señor. Dice, pasamos por el fuego y dice, nos sacaste la abundancia. Nos sacaste la abundancia, obviamente se está refiriendo al milenio. Eso es lo que yo creo y les pido en el nombre del Señor que puedan considerar estos versículos. Joel 2 del 31 al 32 me dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ahí me está diciendo que durante la gran tribulación hay personas que invocarán el nombre del Señor y ellos serán salvos. Esas personas que hayan clamado a Dios, Dios les preservará la vida y ellos vivirán en la nueva tierra y en la nueva tierra que Dios va a crear durante el milenio, 1000 años de paz con Cristo, donde la Biblia me dice que el león se acostará con el cabrito, que nadie hará daño en todo mi santo monte. Eso es lo que dice la Biblia acerca del milenio. ¿Cuáles son las conclusiones de este tema entonces? La creencia en un premilenialismo dispensacional tuvo lugar a principios del siglo XIX hasta el siglo XXI. El rapto y la venida de Cristo son dos eventos diferentes según el premilenialismo dispensacional. El rapto es un rapto secreto, ¿sí? Nadie, o sea, Jesús viene y se queda en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses 4. Se queda en las nubes, nadie lo ve, ¿sí? Se queda en las nubes, se lleva a la iglesia, hay resurrección y se lleva a la iglesia. Y la venida de Cristo, entonces, es la segunda venida o el día del Señor, donde tiene lugar la batalla de Armagedón y el fin prácticamente del mundo. Son dos eventos diferentes entonces. Cristo retornará dos veces más, ¿sí? Recuerda que se dividió la venida, se dividió en dos, ¿no? Entonces la primera es el rapto, que es la venida del Señor, y la segunda es el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira, o la segunda venida. El rapto es un rapto secreto, el Señor se queda en las nubes, la gente no lo verá. ¿Y cuál es el propósito del rapto? Es sacar a la iglesia de la tribulación y de ver al anticristo. Según el premilenialismo dispensacional, entre las tres posturas, teniendo en cuenta la primera postura, es que el rapto tiene lugar antes de la tribulación. Entonces Jesús viene en un rapto, se lleva a la iglesia, rapta a la iglesia. Esa figura de dónde viene? Viene cuando el novio venía en un caballo y se llevaba a la novia, se la robaba, y la suegra se quedaba llorando. De ahí viene esa figura, cuando el novio llegaba y montaba a la novia en un caballo y se la robaba. Entonces esa es la figura del rapto. El novio, que es Jesús, viene y se lleva a la novia, se la rapta, y hay una boda en el cielo. Entonces, ese es el rapto. Y por último, el rapto tiene lugar, en el rapto tiene lugar la primera resurrección, ¿sí? Según 1 Tesalonicenses 4, es la resurrección de los justos. ¿Cuándo será la segunda resurrección? La segunda resurrección será después del milenio. Resucitarán las personas que no aceptaron a Cristo para ser juzgados. Otra conclusión es que durante la tribulación, 3 años y medio, y la gran tribulación, otros 3 años y medio en la tierra, los creyentes se estarán en dos eventos. Mientras hay tribulación y gran tribulación en la tierra, en el cielo los creyentes estarán en las bodas del Cordero y estarán en el tribunal de Cristo. El día del Señor será con fuego, ahí sí, todo ojo lo verá. Ese es Apocalipsis 1:7. Cuando el Señor venga en el día del Señor, el día de Jehová, la segunda venida, ahí sí, todo ojo lo verá. ¿Y para qué viene Jesús con su ejército? Viene para detener al anticristo en la batalla del Armagedón. Otra conclusión es que la iglesia retornará con Cristo en la segunda venida. Se destruirá con fuego y se salvará un tercio de la población, quienes invoquen a Dios. Esto es lo que yo creo y les pido nuevamente que consideren los versículos para saber, posiblemente ustedes estén de acuerdo conmigo o no. Y la última conclusión es, luego de Armagedón vendrá el milenio,
con quienes hayan quedado, el remanente, ese tercio de la población que quede vivo después del juicio, son los que van a poblar el milenio. Entonces, esas son las conclusiones. Muchas gracias por atender el video. Les pido que se suscriban al canal de YouTube en Biblia Aplicada. Pueden activar las notificaciones. Cada vez que publiquemos un video, le llegará a usted una alerta a su celular. Y les pido también que se suscriban a nuestro blog, bibliaaplicada.wordpress.com, donde hay temas también muy interesantes acerca de este tema. Hay un artículo, por ejemplo, que se llama ¿Será el fin del mundo este 21 de diciembre? Ese es un artículo que trata del tema del fin del mundo. Entonces, muchas gracias por su atención.